CHN y Tropigas estamos con la 7ª entrega de cuentas de ahorro. Es por primera vez en un gobierno se da este tipo de programa para poder incentivar a los niños a poder ahorrar. Tengo entendido que es la primera vez que se impulsa esta actividad y pues creo que es importante que lo hagamos, no importa el tiempo, pero ahora se está haciendo y pues en conjunto con Ministerio de Educación, Tropigas, CHN es un sueño realizado. ¿Cuántas cuentas entregaron en esta oportunidad primera vez? 200 cuentas. También nos dimos dar cuenta de que los niños le mostraron bastante cariño al señor presidente. Claro, sí, gracias a Dios, los niños son originales, son genuinos, especiales y gracias por ese cariño. Usted mencionaba algo muy importante, sus raíces quichelenses que la hacen deber tener en cuenta a Quiché. Claro, sí, eso es muy importante, las raíces de uno, no olvidar de dónde venimos y pues tanto como en el Quiché lo hemos hecho, pero vamos a impartir estas cuentas en otros departamentos también. Estamos entregando cuentas de Banco del Niño del CHN en todos los departamentos de Guatemala, parte del plan de trabajo, fomentar la cultura del hábito del ahorro y para que la niñez también aprenda todo lo que es la cultura financiera. Bastante importante esto, ya que es un hábito bastante bonito. Sí, por supuesto. Hoy daba yo la cifra que hay escuelas que ya están ahorrando 4,000 quetzales mensuales. Imagínense ustedes qué significa esto para el presente y futuro de los niños. ¿Cómo ve usted estas actividades? ¿Son bastante positivas para la niñez? Muy positivas. Es por primera vez que se está haciendo en un gobierno de Guatemala. ¿Cuántas cuentas se entregaron en esta oportunidad? Hoy se entregaron 200 y esta es la 10ª entrega que estamos haciendo en distintos ¿A departamentos. cada niño cuánto se le puede acreditar? 25 quetzales. Es una donación como parte del trabajo de Primera Dama y la empresa Tropigas.